Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor Lam, existen muchos rumores sobre la diabetes tipo 2. Algunas personas dicen que se puede revertir, otras dicen que no tiene cura. ¿Se puede curar la diabetes tipo 2? Interesante. Sí, la respuesta es sí. En muchos casos, muchas personas con diabetes tipo 2, a la mayoría le han dicho su médico convencional, ¿no? Le dice que no tiene cura y que tiene que tomar metformina o cualquier otra combinación de medicamentos, de droga farmacéutica por vida. Le han dicho algo que no es 100% verdad. La metformina ayuda mucho cuando hay, o sea, va a bajar los niveles de glucosa en la sangre, pero no cura. Entonces, la persona, yo siempre le recomiendo que busque ayuda con medicina tradicional china o otras formas de tratamientos, que hay también otras formas de tratamientos que, en mi opinión, tienen más chance de curar la diabetes tipo 2 que condenarse toda la vida a tomar metformina. No quiere decir esto que excluya la metformina, porque la metformina inclusive le puede salvar la vida. La metformina y otras drogas farmacéuticas que reducen la glicemia pueden salvar la vida porque resuelven el problema en el momento. Lo resuelven forzadamente, porque forzan. Inclusive muchas no se conoce exactamente el mecanismo de acción, pero sabemos que reduce la glicemia en la sangre. Entonces tienen su uso. Lo que sucede es que no curan. Y acá la persona debería de tratar, bueno, pues otras formas de tratamiento que quizás puede revertir su condición de salud. La glicemia, muchas personas logran revertir la glicemia, no solamente con un mejoramiento de la alimentación y con ejercicio físico, que es importante, pero también con tratamiento o incluso con tratamientos que no son tratamientos convencionales. ¿Y cómo podemos lograr revertirla entonces? Creo que una paciente o un paciente, no recuerdo si fue una paciente o un paciente, hizo una pregunta sobre la miel de manuka. Ajá, sí, Sí, en el era punto anterior. el señor Nazario Espinosa. Y sí, creo que es muy interesante los resultados que se han obtenido con la miel de manuka, perdona. Y también con medicina herbaria tradicional china. Una buena recomendación sería combinar las dos y utilizarla una o dos veces al día en ayuna o con el estómago vacío entre comidas, a ver qué pasa. Y los reportes, lo que yo he leído sobre el tema, es que en 2 y 3 semanas, o sea, estamos hablando de 15 a 21 días, ya se comienzan a ver resultados espectaculares. Y los pacientes ya pueden, pues, prácticamente regresar a una vida normal en Guau. cuanto a no tener una dieta, una alimentación tan restringida. Repito, no quiere decir esto que se puede comer de todo nuevamente. Se debe de aprender o sea, tener una alimentación saludable, que es lo principal. Y luego después también ejercicio físico, movilidad. El cuerpo necesita moverse. Si usted es una persona mayor, en vez de estar en un gimnasio, que también si usted quisiera hacerlo, lo puede hacer, pero mejor de estar en un gimnasio, lo que puede es aprender a hacer ejercicio tai chi, inclusive que tiene la habilidad de hacerlo hasta en su casa. Y en mi opinión es muy superior a hacer entrenamiento en un gimnasio. Que hoy día inclusive hay gimnasios que tienen también máster, o sea, maestros de Tai Chi, pero bueno, ese es otro tema. Digo esto porque la diabetes 2 hoy ataca inclusive a los niños, pero siempre hay una mayor cantidad
de personas con esta condición de salud que son mayores de 40 o 50 años, y deben hacer cierto ejercicio físico. Eh, pero sí, hay muchísimas opciones. En medicina tradicional china, el Pukong Yin, que es el extracto de Tarazacum mongolicum, es muy efectivo en detoxificar el cuerpo y también reduce la glicemia. El, el Shen Tihuan, la remania glutinosa, también lo logra hacer. Eh, el Cucuá, que es la momórdica charantia, también es muy efectiva para, inclusive, todo esto que te he mencionado son igual o tan efectivas como, o en ocasiones incluso con mejores resultados que el metformin o meformina en español, ¿no? Y muchísimos otras drogas farmacéuticas para esa condición metabólica. Así que hay muchas formas, quizás pudiera combinarse eh, una de esas medicinas herbarias o una fórmula de varias de esas medicinas herbarias con, por ejemplo, la misma miel de Manuka. manuka, se ha encontrado que es muy eficiente en equilibrar la disbiosis, que es, o sea, ¿qué es disbiosis? Disbiosis es un desequilibrio de la flora intestinal, donde la cepa de bacterias que están relacionadas con la resistencia metabólica, con la diabetes, pues está muy alta, muy elevada, y eso reduce esa cepa de virus y aumenta las bacterias beneficiosas. Y eso, cuando se equilibra, se consigue el equilibrio de la flora intestinal, pues se resuelve la resistencia de, a la glucosa, se resuelve la diabetes. Tipo 1 y tipo 2, también se ha encontrado que tienen mejoría también los tipo 1, increíblemente. Todo esto hace unos pocos años atrás no se conocía, pero hoy día sí lo conocemos, a pesar de que aún todavía hay médicos que, que no entienden nada de esto, que no sea el recurso con drogas farmacéuticas. Doctor, usted nos habla de detoxificar el cuerpo. ¿Qué es y para qué lo recomienda? El cuerpo y principalmente el hígado, los riñones, bueno, los órganos internos que ayudan a que estemos saludables y que se comprometen con toxinas y con tantas cosas que comemos o sobre comemos, porque si lo comes un día probablemente no pase nada, pero se comen constantemente y después de cierto tiempo pues comprometen la salud principalmente del hígado. El alcohol, por ejemplo, pero no solamente el alcohol, otras toxinas e incluso exceso de alimentos dañinos en las grasas, principalmente las grasas dañinas. Todo eso afecta al hígado. Entonces, el programa de detoxificar el hígado es muy importante. Y para eso, repito, hay mucha medicina herbaria que puede hacerse. Y también, no solamente medicina herbaria, pero por ejemplo, puede hacer un régimen de detoxificación con, con, eh, jugo de pepino, por ejemplo, Mm. con ejercicios. También es importante tomar bastante fluido, bastante agua. Todo eso ayuda a detoxificar el hígado, pero lo importante es que se sepa que hay opciones para eso y con medicina tradicional china hay muchísimas extractos, ¿no? Medicinas herbarias y fórmulas que son complejas, que quiero decir esto, que están compuestas por varios ingredientes que ayudan a detoxificar el hígado y mejorar la salud del hígado. Y eso siempre es importante. Hay muchas maneras de enfoque para detoxificar el hígado, pero una que es muy simple es el dandelion, el extracto ese de Taraxacum, es el nombre oficial, el nombre botánico, quiero decir. ¿Presenta algún riesgo diferente una persona diabética en relación con el cáncer? Sí,
La persona diabética tiene siempre mayor probabilidad de desarrollar cáncer que una persona que no es diabética. Eso está reconocido no solamente por el médico de medicina tradicional china, también por la ciencia moderna, la medicina convencional. Así que eso no te quepa la menor duda que el sistema inmunológico de una persona diabética no funciona con la misma eficacia que funciona el sistema inmunológico en una persona no diabética. Y por ende tiene mayor riesgo. El- la, la la función inmunitaria del cuerpo está directamente asociada con, es muy importante que las personas sepan esto, con el desarrollo del cáncer. Es increíble que haya tantos recursos de tratamientos disponibles con medicina oriental que no se aprovechen, por lo menos no en todo su potencial. Sí, así es. Pero bueno, es que lo hemos dicho y el propósito de nuestro programa es educar, enseñar a las personas sobre estos recursos de tratamiento, pero aún así hay personas que escuchan y no, como decimos normalmente, le entran por un oído, le Mm. entra por un oído y le sale por el otro, no lo utilizan hasta que luego después es muy tarde, entonces sí vienen buscando ayuda no solamente con medicina convencional, pero también con medicina tradicional china. Pero el problema es que se puede evitar antes de tener que usar medicina de cualquier tipo. Pero bueno, si la persona no tiene la voluntad Ujú, porque puede escuchar la información, pero tiene que tener la voluntad para hacer los cambios, pues no lo va a hacer. claro. Y por supuesto, esa negligencia tiene un precio, eso no te quepa la menor duda. Doctor, en programas pasados usted anunció el curso diplomado en oncología integrativa que estará disponible para los médicos que deseen aprender y expandir el conocimiento en esta área de la medicina. ¿Cómo va ese proyecto académico? Va bastante bien. Tengo entendido que ya el primer módulo, o sea, el primer grupo, está agotado, pero están ya enlistando o alistando, ¿no? No sé cómo se dice correctamente en Ujú. español. Enlistando, creo que se dice, ya No el sé. segundo, un segundo grupo. Wow. Eh, sí, ya hay muchos médicos interesados porque la realidad es, Jenny, eh, la ignorancia no tiene excusas, ¿no? Cuando existen recursos para aprender. Pero sabemos también que de igual modo que existen personas eh, que no, o sea, común, y personas que no son médicos, que escuchan la información pero no tienen la voluntad Claro. para hacer los cambios, también hay muchos médicos que le entra por un oído y le sale por otro, no les interesa. Pero la realidad es que eh, hace un tiempo atrás, bueno, pues se podía tener algunas excusas, pero hoy día ni siquiera para los médicos hay excusas porque hay recursos para aprender. Este diplomado al cual te refieres es un diplomado de oncología integrativa y está acreditado por la Escuela de Medicina de la Universidad Michoacana, que está en la ciudad de Morelia, en México. Eh, y es muy, muy importante, es el primer diplomado o el primer fellowship de oncología integrativa aprobado a nivel universitario en toda la América Latina. Inclusive aquí mismo en Estados Unidos tenemos programas, la medicina tradicional china está disponible acá eh, a nivel profesional y a nivel académico. Hay más de 50 escuelas college de Oriental Medicine que están aprobadas a nivel académico superior, o sea, para el grado máster y el grado doctorado en medicina oriental acá en Estados Unidos. Eh, Sin embargo, específicamente un diplomado en oncología integrativa, no.
y acreditado por una escuela de medicina, inclusive convencional tampoco. Así que es una gran oportunidad para los médicos, eh, no solamente de acá de Estados Unidos, de México, de cualquier parte de la América Latina. Es un programa internacional muy interesante. Doctor, en programas pasados usted también nos hablaba de procedimientos que destruyen tumores mediante calor y frío, algo que parece tan simple, pero también nos decía que se trata de procedimientos de alta tecnología y que esos tratamientos en China y en Japón están a la cabeza mundialmente. ¿Cómo se destruyen tumores con calor o con frío? Fíjate que eh, hay equipos para realizar ambos procedimientos, pero van a los extremos. O sea, el calor es un calor muy fuerte, concentrado, que le llaman HIFU. Es calor producido por ultrasonido de intensidad alta, concentrado o focalizado, que destruye el tejido, o sea, mata esas células, las destruye y es focalizado y se administra muy bien hoy día y ese tratamiento está disponible acá en Estados Unidos para ciertas patologías como tumores medianos y pequeños en el hígado, por ejemplo, y para tumores o cáncer prostático, digamos. Eh, pero en China está mucho más avanzado y en Japón. En esta área de la medicina, Japón y China son los líderes, van a la cabeza, mucho más desarrollados, los equipos son mucho más desarrollados con los que cuentan los médicos acá en Estados Unidos y también, o sea, mucho más avanzado y también la experiencia de sus médicos, el líder en el uso del HIFU a nivel mundial es el hospital, el hospital Yanhua en Beijing, en China. Y en Japón también compiten los dos, China y Japón, en desarrollar cómo desarrollan los mejores equipos. Te digo, acá pueden estar los grandes y más famosos hospitales y terapeutas o médicos que hacen estos procedimientos, pero no tienen ni el equipo más avanzado del mundo, ni tampoco la experiencia ni el conocimiento. Te digo, en China se destruyen, que lo he visto yo personalmente, o sea, presencial en clínica, cómo se destruyen exitosamente los tumores en el páncreas con HIFU y en otras áreas del cuerpo. Es interesantísimo, muy, muy avanzado. Te repito, el hospital que va a la cabeza en esa tecnología y ese procedimiento en el mundo, a nivel mundial, es el hospital Yanhua, el departamento de oncología del hospital Yanhua en Beijing. Y por otro lado, el otro extremo que también destruye las lesiones, el tejido canceroso, es por frío, ¿no? Que es la congelación, lo que le llamamos crioablación o criocirugía, que es la destrucción por frío concentrado. Eso también está disponible aquí en Estados Unidos, principalmente también para cáncer de próstata, pero en China y en Japón está muy avanzado y se utiliza inclusive no solamente para destruir tumores en la próstata, pero también tumores en los pulmones, en otras áreas del abdomen, en los huesos, etcétera. Es extraordinario conocimiento que tienen esa gente, esos médicos en aplicar ese procedimiento. Inclusive el hospital con el programa a la cabeza, el líder en el mundo en crioablación, es el hospital, un hospital que hay en Guangzhou, que es la capital de Cantón o Guangdong. Eh, Ese hospital se llama FUTA, Hospital Oncológico FUTA de Guangzhou. Ellos son los líderes a nivel mundial en el uso de la crioablación para la destrucción de tejido tumoral. O sea, son los dos extremos del cómo se utiliza el calor en extremo y el frío en extremo para la destrucción de tejido tumoral. Es importante eso, porque aquí también a veces la persona dice, no, yo estoy en Estados Unidos, piensa que los mejores procedimientos más avanzados pues se utilizan acá o que somos los líderes en todo y realmente
en muchas áreas de la medicina no somos los líderes. Doctor, algunas personas podrían preguntarse por qué usar medicina tradicional china si tengo drogas farmacéuticas disponibles en la farmacia. Buena pregunta, pero lo que ocurre es que la medicina tradicional china tiene soluciones para enfermedades que responden pobremente con tratamiento convencional. Eso es una realidad. Y por otra parte, la medicina integrada, o sea, la medicina tradicional china junto con la medicina convencional, lo que también conocemos como medicina integrada, consigue mejores resultados que la medicina convencional de manera exclusiva para muchísimas enfermedades, y ahí principalmente contra el cáncer. Entonces, yo creo que hay muchas razones por la cual, o podríamos, quiero decir, citar tantos ejemplos por la cual la medicina debe utilizarse de forma integrada. Pero también hay condiciones, repito, que responden mejor a los tratamientos con medicina tradicional china que con los tratamientos convencionales. Inclusive, en mi opinión, en mi humilde opinión, muchísimos tratamientos convencionales están obsoletos porque la medicina tradicional china consigue mejores resultados que esos tratamientos. Pero los médicos no tienen conocimiento, no todos, pero su gran mayoría no conocen la medicina tradicional china, no conocen esos recursos de tratamiento y continúan insistiendo en tratamientos obsoletos. Y digo obsoletos porque aunque todavía se usan, consiguen resultados inferiores. Eso es una realidad. Pero hay muchas razones por las cuales eh, podemos justificar, digamos, el uso de la medicina tradicional china. ¿Cuál es la principal razón por la que las personas llegan a su clínica? ¿Por qué ha tenido tanto éxito su clínica? Bueno, es una realidad, no podemos negar que hemos tenido bastante éxito. De eso también agradezco al destino, a Dios, y también a nuestro esfuerzo, porque nos concentramos siempre en la prioridad nuestra es ayudar a nuestros pacientes. Ellos vienen buscando ayuda, principalmente contra el cáncer. Te he dicho en muchas otras ocasiones que el 70% de las personas que llegan a nuestra clínica son pacientes con cáncer Ujú. por aquello de que tanto el doctor Rolando Pico como yo conocemos ambas medicinas, entonces hacemos tratamientos integrados o lo podemos integrar la medicina tradicional china sin que interfiera con el tratamiento convencional que está recibiendo el paciente o que va a recibir el paciente. Eh, la principal razón que vienen a nuestra clínica, un 70% de los pacientes buscando ayuda y son pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. Pero también atendemos otras patologías. Nosotros hacemos medicina tradicional china general. Eh, en cuanto al éxito, yo creo que ya te lo he respondido porque cuando uno trata a un paciente y tiene éxito, pues esa es la mejor propaganda Ujú. porque ese paciente va a referir a otros pacientes y no hay mejor testimonio que un paciente vivo y saludable. Después que a muchos inclusive lo han mandado a casa a morir porque no hay recursos con medicina convencional, porque siempre lo digo, el hecho que el médico le diga a uno que no hay recursos con medicina convencional o que no hay recursos porque a veces no lo especifican le está hablando la verdad, pero es una verdad limitada a la medicina que él o ella conoce, que es la medicina convencional. Hay recursos con medicina tradicional china o medicina oriental, como también se le llama, que probablemente su médico, que puede ser un eminente doctor, desconozca. Por eso es que o el propósito principal de nuestro programa es educativo. Esa es la razón. Doctor Lam, se nos agotó el tiempo. Les recuerdo el teléfono de la clínica 305-267-4560. 305-267-4560. Llamen siempre después de mediodía y dejen el número de teléfono cuando dejen un mensaje. Doctor Lam, nos encontramos la próxima semana. Dios mediante, gracias Jenny.
Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.